Este es un tema delicado. ¿Qué son en realidad las enfermedades mentales? Lo cierto es que ya no se les llama así. El término ha sido sustituido discretamente por trastorno, pero la lógica con la que se ve es la misma desde hace más de un siglo, y esa lógica ha estado mal desde el principio, y para comprenderlo tenemos que escudriñar el concepto, pero no el que tenemos ahora, sino el del momento histórico en el que surgió. Pero antes de meternos con la historia, veamos un poco cómo funciona la lógica de las enfermedades mentales. Imagina que tomas un cuaderno y una pluma y sales a una plaza concurrida. A cada persona que pasa le preguntas de qué número calza y anotas el dato. Cuando tengas unos 300 o 400 datos podremos empezar a agruparlos. Si los agrupas en una gráfica te darás cuenta de que hay mucha gente que calza de los mismos números y muy poca que calza de otros. Puede variar respecto de dónde vivas, pero si vives en México probablemente la mayoría caiga entre 5 y 7 y muy pocos caerán en 10 y 2. Puedes hacer esto mismo con todas las cualidades relativas a los sujetos que se te ocurran. Por ejemplo, la altura, el tiempo invertido en la lectura o en los videojuegos. Y si lo haces, probablemente encuentres una gráfica muy similar a esta. Esta gráfica nos dice qué datos son más probables de encontrarse en una población y qué datos no. Es decir, qué datos son normales y qué datos son anormales. O sea que si vas por la calle y le preguntas a cualquiera de qué número calza, muy probablemente caerá en estos valores. Y diríamos que es normal. Por esto la forma de esta gráfica se llama distribución normal. Los datos más cercanos al centro son normales y los más cercanos a las colas son anormales. Y no es un término peyorativo, solo es estadístico. Ok, si medimos todas estas cosas, uno no diría que las personas que están en las orillas están enfermas necesariamente. Pero si cambiamos lo que se mide, por ejemplo, por colesterol, azúcar en sangre o incluso peso, sí que podríamos decir que los que están en esta parte de la gráfica podrían padecer alguna enfermedad. Todas estas son anormalidades. Pero ¿cuál de estas anormalidades representa un problema de salud? Pues en estos casos probablemente podamos hablar de una enfermedad y por tanto de un problema de salud, pero en estos casos se vuelve un poco dudoso. Aunque las gráficas son muy similares, es difícil distinguirlo, y por eso las categorías de normal y anormal no siempre son un buen criterio para decir si alguien está enfermo o no lo está, sobre todo cuando hablamos de condiciones que no son médicas como el comportamiento o las medidas corporales. Sin embargo, luego nos encontramos con que una enfermedad mental es básicamente eso, cualquier comportamiento que esté en las colas de la gráfica, aquello que las personas normales hacen menos que los de acá y más que los de acá. Se considera una enfermedad mental, un trastorno o por lo menos un síntoma de alguno de ellos. Un ejemplo un poco burdo de esto es el tercer capítulo de la 8ª temporada de Doctor House, donde un hombre es excesiva y anormalmente altruista, y su altruismo es considerado como un síntoma de una enfermedad neurológica. Hay escenas en las que incluso su equipo discute si el hombre es solamente muy bueno o si realmente está enfermo de algo. Pero ¿de dónde viene la idea de que los comportamientos son síntomas y por qué está tan mal? A lo largo de la historia hemos atribuido la causa de las enfermedades a distintas cosas. Primero al desequilibrio de los 4 humores básicos del cuerpo, luego a lesiones orgánicas que afectaban directamente a los órganos como el corazón o el hígado, y finalmente a que las células son las que se enferman en primer plano debido a bacterias, virus, toxinas, patógenos en general o lesiones. Con esta última visión se hicieron muchos descubrimientos, como el de la bacteria de la sífilis, la tuberculosis, la viruela. El concepto de enfermedad mental surgió en estos años y en este clima científico. En aquellos años se entendía a la enfermedad como la ausencia de la salud provocada específicamente por bacterias, virus, toxinas o lesiones. Bacterias como la bacteria de la sífilis, virus como el virus de la gripe, lesiones como golpes y fracturas, o intoxicaciones por sustancias como el alcohol o los venenos. Uno podía ver una enfermedad hepática al sacar un pedacito de hígado y ver las células enfermas de este, o ver una enfermedad pulmonar y hacer lo mismo con las células de los pulmones. Pero a la hora de ver una enfermedad mental se complican un poco las cosas, ¿no? Porque la mente no es ningún órgano y evidentemente tampoco tiene células, y por tanto no puede ser afectado por ninguna bacteria, virus, toxina o lesión que la enferme. El cuerpo se enferma y manifiesta lesiones y la mente se enferma y manifiesta comportamientos. Cuando hablamos de la mente enferma, básicamente hablamos de algo que no es un órgano pero que se enferma, que no tiene células, no tiene tejido, no tiene partes, no tiene peso, no tiene medidas, y que además de todo se enferma sin la necesidad de una bacteria, virus, toxina o lesión, o cualquier otra cosa física que se te ocurra, y cuya manifestación sintomática no es una condición médica como la fiebre o el sangrado o la inflamación, sino un comportamiento particularmente anormal que, como ya vimos, no necesariamente
solamente basta para definir a un sujeto como enfermo, todo lo cual no solo es ilógico, sino que además es incongruente con la definición de enfermedad de la época. Básicamente no había razón por la cual etiquetar a esos comportamientos como enfermedades mentales, pero esa etiqueta sí servía mucho para encerrar a gente en hospitales psiquiátricos. Entonces, si de principio no tenía sentido llamar enfermedad mental a los comportamientos, ¿de dónde viene la idea de etiquetar conductas como enfermedades o síntomas? Pues a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un descubrimiento especialmente importante para este asunto: el descubrimiento de la bacteria de la sífilis. La sífilis era una enfermedad que en su etapa terminal producía un estado conocido como paresia, un estado de aparente locura provocado porque la bacteria afectó el tejido nervioso del cerebro y la médula espinal, lo que se manifestaba en forma de comportamientos raros, erráticos y anormales. El descubrimiento de las causas de la paresia fue un precedente importante en la historia de las enfermedades mentales, ya que gracias a este existe la idea de que daños en el tejido cerebral están asociados a conductas raras. La psiquiatría apenas surgía, pero ya tenían forma de justificar que el comportamiento anormal era síntoma de algo. Sin salirse del esquema de salud y enfermedad, la psiquiatría comenzó a ver todo comportamiento extraño bajo este esquema. Las conductas pasaron a ser la manifestación de algo que se tenía que curar. Los psiquiatras cometieron un evidente error categorial al considerar a los comportamientos bajo la misma categoría de los síntomas cuando no lo son. Si no sabes qué es un error categorial, te lo explico en este video. Un vestigio y evidencia de esto es que si uno abre el DSM-5, uno se encuentra con que prácticamente cualquier comportamiento puede ser considerado como un síntoma de algún trastorno, enfermedad o padecimiento psicopatológico, y todo gracias al bendito paradigma de la sífilis y la paresia. Lo que también se nos ha olvidado es que médicos como Kraepelin y Bleuler, quienes descubrieron la demencia precoz y la esquizofrenia respectivamente, nunca observaron cerebros enfermos, es decir, nunca tuvieron evidencia orgánica de que los padecimientos que estudiaban realmente tuvieran un origen orgánico, sino que únicamente se basaron en la observación de comportamientos. Cabe destacar que eran médicos clínicos y no investigadores. Bleuler incluso admite en algunos escritos que muchas veces le costaba convencer a sus colegas de que las personas que trataba estaban enfermas. El único mérito de Bleuler, además de robarle el crédito a Kraepelin por descubrir la locura genérica, fue juntar tres condiciones de comportamiento anormales, ponerlos en la categoría de síntomas y decir que juntos representaban la manifestación de una enfermedad mental cuyo origen creía que era orgánico pero jamás confirmó. Thomas Szasz compara lo que hizo Bleuler con lo que hace un sacerdote: tomar un poco de agua corriente, incluirla en un ritual y decir que es agua bendita. El agua corriente de pronto deja de ser corriente y se convierte en agua bendita. La persona con comportamiento anormal deja de ser eso y pasa a convertirse en un esquizofrénico. Bleuler no descubrió la esquizofrenia, la inventó. Después de todo este recorrido, podríamos asegurar de forma muy atrevida que las enfermedades mentales no son descubrimientos, son inventos. Era normal que una persona viviera con una de estas tres condiciones o incluso dos de ellas, pero presentar las tres ya no era normal y lo convertía en esquizofrénico. Es decir, si un comportamiento no es una enfermedad mental, tres juntos tampoco lo son. Cuando llegaba un enfermo mental a la clínica de Bleuler, no tenía un problema, sino que era un problema. Un loco que hacía destrozos o se desnudaba en público, o decía blasfemias incontrolables, o se retorcía y era violento, era un claro problema para la sociedad. Los hospitales psiquiátricos parecían estar hechos más bien para aliviar el malestar de la sociedad y de la familia que tenía que soportar a esas personas, lejos de aliviar el padecimiento que tenían los enfermos. La psiquiatría se convirtió en otro medio de control de la población, una imparable fuerza normalizadora que las personas temían tanto o más que a la cárcel. Con el paso de los años, esta represión normalizadora se detuvo un poco y las enfermedades mentales fueron convertidas en trastornos, acentuando todavía más la idea de que la conducta era la manifestación de algo más profundo. Pero ni son enfermedades ni son trastornos, son comportamiento. Son comportamientos y no importa si son normales o anormales. No hay razón por la cual considerarlos como enfermedades. La persona que tiene dificultades para hacer algo o dejar de hacerlo no está enferma de nada y por tanto no hay nada que curar. Hay comportamiento que tenemos que adaptar y hay condiciones orgánicas y neuronales con las que se tiene que aprender a vivir, pero no hay enfermedades mentales ni trastornos. Son entidades míticas igual que la mente. Bueno, ¿y esto en qué nos afecta a los psicólogos? Bueno,
Bueno, pues en que la mal llamada psicología clínica sigue operando bajo esta lógica. En medicina, lo clínico se refiere al cuidado que hay que tener hacia una persona que tiene algún impedimento, incapacidad o enfermedad. El individuo padece la enfermedad y también es receptor de la terapia de una manera pasiva. Por tanto, la supervisión de los médicos sería activa. Es decir, los médicos tienen que hacer algo para curar al paciente que sufre pasivamente. Pero a diferencia de esa definición, nos encontramos que en la mal llamada psicoterapia es el propio individuo el que tiene que realizar los cambios en su propia vida. Y no es de ninguna manera un proceso que quien va a consulta lleve pasivamente. Aunado a esto, si llegamos bien hasta este punto y estamos de acuerdo en que las enfermedades mentales no existen y por tanto no hay nada que curar, entonces nosotros tampoco damos terapia y consecuentemente a lo que hacemos tampoco se le puede llamar clínica. La psicología primero se constituye como una ciencia y después como una ciencia aplicada. En el caso de la mal llamada psicología clínica estamos hablando de psicología aplicada al cambio individual, porque ojo, si no te lo han dicho, los psicólogos estudiamos la conducta individual. Muy raras veces nos metemos con cosas sociales. Si pudiéramos comenzar por la aclaración de estos términos a todos los psicólogos clínicos, quizás al fin podríamos ganarnos un lugar como una profesión y no simplemente como una de tantas terapias que hay en el mercado de lo psicológico. Y en tanto a las enfermedades mentales, no es factible negar la existencia de los problemas psicológicos verdaderos a los que refiere esta terminología psicopatológica, pero adjudicarle su causa a entidades internas como una enfermedad o una mente que se enferma llevaría a ignorar los factores que las provocan, mantienen y afectan. Un psiquiatra medica al depresivo para quitarle el malestar, pero no logra eliminar la forma en la que ve el suceso que lo tiene deprimido, llámese muerte de un familiar, ruptura amorosa, pérdida de bienes materiales, etc. El psiquiatra no ataca el problema real, sino la consecuencia. Además de esto, la enfermedad a nivel social se vuelve un justificante o un culpable del determinado comportamiento, como cuando uno dice, déjalo en su ataque de ira, es que es alcohólico, o ¿por qué hiciste eso? Es que se me olvida que estás enfermo. En fin, creo que es tiempo de que dejemos de ver al comportamiento como una enfermedad. Y sí, hay comportamientos terribles, pero como científicos de la conducta también debemos aceptar que todo comportamiento es susceptible de moldearse, cambiarse o eliminarse. No hay ninguna necesidad de nombrarlos como enfermedades. En cambio, sí hay necesidad de generar conocimiento para solucionar esos problemas psicológicos. Y por supuesto que eso que hagamos para solucionarlo debe estar más allá de la simple medicación y el enmascaramiento del problema. Pero en fin, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte en este botón de aquí, y aquí hay otro video que podría interesarte. Si te gustó el video, deja un me gusta y activa la campanita para que te llegue notificación cuando suba videos. Soy Ángel Cortés y muchas gracias por verme.